Hola, ¿cómo están? Soy Anto y esta es otra clase de Historia del Arte de la Escuela de Artes Plásticas. Y vamos a seguir con lo que era el periodo neoclásico. ¿Se acuerdan que en la anterior clase nos quedamos con esta imagen, ¿no? ¿Se acuerdan que era el Apolo de Belvedere, que había sido, bueno, encontrada, hallada, y que a partir del historiador, uno de los primeros historiadores del arte, se acuerda que se llamaba Winkelmann, y a partir de otras influencias, lo que hicieron fue establecerlo como el modelo de perfección, de sencillez, y el modelo al que aspirarían los artistas, los escultores, los pintores neoclásicos. Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado que le faltaban los atributos? Eh, el dato de color ahí que habíamos puesto es que lo usaron en una nave espacial, no sé cómo se llama, una excursión a otros planetas con el Apolo 17. Entonces nos habíamos quedado ahí, habíamos hablado que entonces el neoclásico empieza a pensar que el pasado griego fue muy importante y empiezan a obtenerlo como un modelo, ¿no? Entre ellos también figura otro nuevo personaje, que es este señor Anton Mengs. Él va a ser como una especie de pintor pensador, porque lo que va a establecer es que en realidad la naturaleza es imperfecta y que los pintores lo que tenían que hacer a través de su intelecto era perfeccionar esa naturaleza. Entonces ya más o menos se figuran cuáles son los conceptos que van a trabajar en el neoclásico. A partir de este señor Mengs y de las pinturas que él va a realizar, se van como a establecer las pautas para el resto de los pintores. De alguna forma, siempre vieron que encontramos que Sultano va a tener diferencias, etc. Pero un poco lo que él va a establecer en sus pinturas es esto. ¿Sí? La figura humana que va a aparecer va a estar divorciada de alguna forma con el espacio. ¿Se acuerdan que nosotros en barroco decíamos, bueno, de alguna forma este fondo negro, oscuro, con falta de luz, absorbe un poco la figura? Bueno, en el neoclásico va a ser todo lo contrario, va a estar como casi recortada. La luz también va a cambiar, después lo vamos a ver específicamente, pero va a ser homogénea, y el fondo se va a convertir como una especie de plano. ¿Sí? Esto es lo que vemos acá. Estas son las pinturas que va a hacer Mengs. Eh, Ven que las figuras no están como vinculadas con el espacio, es más, los paisajes se vuelven muy ideales, esa luz de idealización, como puede ser que esta montañita esté iluminada igual que este pastito si están re lejos. Bueno, entonces esa idealización va a ser propia de este periodo neoclásico y propia de algunos artistas. Después vamos a ver, como sucede siempre, que venimos viendo, en realidad hay artistas que se salen de la regla y vamos a ver cuáles son. Sí, Mengs va a hacer ¿sí? Este tipo de retratos. Seguimos con la idea del arte como mercancía también. Entonces, de repente a la burguesía se la tenía que representar con cierto poder, pero ven que de fondo tenemos lo que es un palacio o un templete neoclásico, que ahora vamos a ver cómo es. En cuanto a lo que es, ven, esto es bien barroco. ¿Sí? En cuanto a lo que es técnica, no va a haber ninguna cuestión nueva, sino que es el uso de la luz va a cambiar y el uso del paisaje. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien. Ahora vamos a arrancar con lo que es arquitectura, que es muy cortito también. Lo que tenemos que pensar entonces es que cuando encuentran este Apolo de Belvedere, ¿sí? Que es un modelo griego, lo que van a hacer es van a replantearse, ¿no? ¿Qué es lo bello para los neoclásicos? ¿Qué es lo bello? Lo clásico, ¿sí? O sea, todo lo griego va a ser bello. Por supuesto, en cada época hay formas distintas, como lo hemos visto hasta el momento y va a seguir siendo. Va a cambiar con respecto al Renacimiento. En el Renacimiento se miraba hacia atrás, pero de una forma la filosofía de hacia atrás. En este caso va a ser más visual. El neoclásico va a partir de las formas griegas
clásicas para poder adaptarlas a la realidad y de alguna forma seguir ese modelo. No es tanto adaptar, sino es que siguen el modelo clásico. ¿Sí? Como que de alguna forma el arte clásico se vuelve como un arquetipo al que imitan. ¿Sí? Que esto, bueno, eh, escritores lo van a llamar prima classis, pero la cuestión es que mirar hacia atrás como el periodo de esplendor y trasladarlo a su época e intentar imitarlo. Es mucha imitación también. Va a suceder con la arquitectura, ven, es una pintura en realidad del templo griego, ¿se acuerdan? El Partenón, acá tienen a muy poca resolución tienen la imagen, pero tienen a Palas Atenea, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, entonces vamos a tener la línea barroca, que va a estar, algunos artistas, arquitectos van a seguir con la línea barroca, pero los neoclásicos van a arrancar con otra nueva línea y por eso les traigo estas dos imágenes comparadas. ¿Sí? Entonces por acá tenemos lo barroco. ¿Sí? La parte izquierda, ¿se acuerdan que veíamos un frontis barroco? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que, a ver si puedo hacer un dibujito, se agrega la línea curva, ven que esto es cóncavo, en realidad es cóncavos y convexos, se agregaban en la cuestión barroca, mucha ornamentación, justo este color no se ve nada, a ver ahí está, mucha ornamentación por todas partes, ornamentación, por ejemplo, lo que es los capiteles corintios, ¿sí? Y de este lado tenemos lo neoclásico. Como observarán, la ornamentación es nula prácticamente, ¿sí? Lo que se va a hacer es ir por una cuestión más desnuda, es un edificio más desnudo, miren acá, la pared vacía, miren acá, lleno. Entonces, el neoclásico va a oponerse rotundamente a las arquitecturas barrocas y sobre todo a las rococó que veníamos viendo, porque esa opulencia era como pecaminosa en algún punto. Entonces, ven, esto es lo neoclásico. Claramente tenemos la estructura griega por excelencia de un templo, pero en estos momentos en el neoclásico no van a usarse para templos ni para iglesias, sino que se van a usar para cuestiones como más civiles, del Estado, como por ejemplo teatros, bibliotecas, museos, y como vemos acá en Argentina, el cementerio de Recoleta, que ahora se los voy a mostrar, es de la línea neoclásica. Entonces vemos la famosa columna con los capiteles jónicos, también se van a usar los dóricos, ¿sí? Pero el frontis no tiene ninguna escultura, tienen acá esta ornamentación, pero es muy vacía comparado con nuestro amigo barroco, que queda en el pasado, de alguna forma, por el momento, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que va a ser una arquitectura un poco más funcional, si se quiere. ¿Sí? Si fuéramos barrocos, ven, la escalinata se vuelve una cuestión protagonista y en el neoclásico no es tan así. ¿Sí? Entonces, los arquitectos neoclásicos van a fundamentarse en Vitruvio. ¿Vieron Leonardo da Vinci, el hombre Vitruvio? Bueno, Vitruvio va a ser un pensador del pasado, obviamente, donde va a tener sus teorías para la arquitectura y los neoclásicos lo van a como resurgir y es la utilidad, la firmeza y la belleza. Y en estas tres palabras tenemos un amplio abanico que puede sucederse. Sin embargo, vamos a ver que toda la arquitectura neoclásica sigue por una línea muy específica y sobre todo siempre acuérdense la funcionalidad. En el barroco la ornamentación no es funcional a nada, ¿sí? Solo es ornamentación, está porque está, pero no sirve para nada, entre comillas, ¿no? Entonces, la arquitectura neoclásica va a ir a por eso, ¿no? Por lo funcional y sobre todo por lo racional, ¿sí? Formas geométricas planas, pureza en líneas, ahora vamos a ver qué significa, y claramente no hay decorativismo. Entonces, van a ir por lo racional. ¿Qué significa ir por lo racional? Vamos a ver. Bueno, van a usar, como recién les decía, las
los famosos capiteles griegos. A ver si puedo hacer un zoom. Señor zoom, quiero hacer zoom acá. ¿Sí? Los jónicos, ¿se acuerdan que eran estos? Los que tenían estas volutas hacia los costados. Después teníamos el dórico, que era el básico, que es estos que tenemos por acá, ¿sí? Que es un capitel. El capitel, ¿se acuerdan que era la parte de arriba? Esto es la columna, esto es el capitel. El capitel dórico era el más simple, no tenía decoraciones. Los jónicos, acá tenemos diferentes, no significa que van a ser exactamente el mismo jónico que los griegos, a veces les van a agregar cosas o sacar cosas, pero van a ir por esta línea con estas volutas. Y después teníamos, ¿se acuerdan? El capitel corintio, que tenía influencias árabes. Todo esto hablamos de la Grecia antigua, ¿no? Que lo van a resurgir los neoclásicos. Y los corintios acá no se ve muy bien, pero tenía las famosas hojas de acanto, ¿se acuerdan? Que hace que sea un capitel más recargado. Bueno, en el barroco se usaba el corintio, ahora vamos a ir por cuáles, estos dos, jónico y dórico. ¿Sí? Pero el elemento columna, que quizás en el barroco eran usadas como un elemento más decorativo, no tanto funcional, va a usarse un montón acá en el neoclásico, y el famoso frontón, que era, o frontis, que es este triángulo, ¿sí? Se va a seguir usando y mucho. ¿Sí? Estos son los órdenes de los que hablaba hoy, ¿sí? Dórico, jónico y corintio, para si los que no se acuerdan o entraron este año, son los básicos griegos. Entonces, ¿qué va a ser importante para los arquitectos neoclásicos? Seguir la línea de la simetría. ¿Se acuerdan? El barroco no era simétrico, por un lado tenía más decoración que por otro, esta cuestión de la curva hace que se pierda la simetría. Bueno, los neoclásicos no. Su ideal de belleza tiene que ver con la simetría y con que todas las partes del edificio, ya sea desde la ventana, la columna, la escalera, ven que acá es completamente simétrico, si lo partimos en la mitad es exacto. Y además es proporcionado, ¿sí? La proporción era muy importante en Grecia y para los neoclásicos también va a ser. ¿Sí? Y los neoclásicos sobre todo lo que van a hacer es asociar estas proporciones a lo que es la figura humana. ¿Sí? Entonces, de repente no vamos a tener grandes puertas, sino que van a tener que ver con la medida. Si lo relacionamos con nuestra arquitectura cotidiana, en realidad sí es gigante, ¿no? La puerta. Pero bueno, asociado a la época no era tan así. Entonces, ven que va a ser una arquitectura práctica y al servicio del Estado también, porque muchas bibliotecas, muchos teatros, como habíamos dicho, museos, van a ser realizados con este tipo de arquitectura. Entonces, acá tenemos en Inglaterra, el neoclásico se va a dar en varios países. En Inglaterra vamos a tener como punto para la construcción al arquitecto Andrea Palladio, que en realidad es un arquitecto del Renacimiento, y los neoclásicos lo van a consultar para hacer sus construcciones, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esta que se llama Chiswick House, ¿sí? Que está en Londres, se construyó en 1725, y ahí les voy a mostrar cómo es su contexto. Es esta, ¿ven? Esta es la Chiswick House, que tiene acá otro edificio, es esto, ¿sí? Y que es la imitación de una construcción de Andrea Palladio, que es esta, Villa Rotonda, es original. Entonces vamos a rebobinar porque me parece que lo dije medio confuso. Andrea Palladio es un arquitecto renacentista que va a construir Villa Rotonda en el Renacimiento, mucho tiempo pasado si pensamos en los neoclásicos. Los neoclásicos van a mirar sus teorías y sus construcciones y van a partir de eso, del pasado, para construir en el presente en 1725. ¿Sí? Entonces van a observar, esta es la Villa Rotonda de Palladio, y después acá van a hacer esta construcción. ¿Sí? Como vemos, está rodeada de jardines, eso es una cuestión muy inglesa, ¿sí? Que era buscar un poco, encontrar un paisaje que circunde a la construcción, y el paisaje va a tener que ver con un pintor, ahora se los voy a decir cuál es,
Entonces, este paisaje inglés va a tener que ver con un pintor. Ahora, lo que vemos claramente son, este es también un templete que hay cerca, ¿sí? De este mismo lote, podríamos decir. Entonces, en la construcción vamos a ver purezas de líneas, ¿sí? Formas geométricas claras. Vamos a retroceder. Acá estamos. Ay, ay, ay. Se me fue, se me fue. Acá tenemos, entonces, tenemos eh, formas geométricas claras, ¿sí? Belleza basada en la racionalidad. Nada de ornamentos, ven que está desnudo el edificio, no hay nada, no hay nada. Con lo cual se vuelve bastante sencillo y esta cuestión barroca decorativista se abandona, ¿sí? Y vemos los elementos que los voy a señalar acá con un lapicito de las cuestiones arquitectónicas básicas, como son los órdenes. En este caso es orden corintio, pero la mayoría de los arquitectos van a usar dórico y jónico, ¿sí? Columnas, ahí muy prolija mi línea, los frontones triangulares, bueno, perdón, el mouse no me anda bien, ¿sí? La cuestión también de la cúpula también no tiene que ver con los griegos no construyeron cúpulas, no tenían la tecnología, pero se van a agregar, sobre todo con la cuestión romana, también se agrega, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene que ver con lo racional y la simetría, eso todo lo que charlamos, ¿sí? Espero que se entienda. Eh, entonces, lo importante es esto, ¿sí? Comprender las partes, que son partes que vimos en el pasado con otros arquitectos, pero en el neoclásico lo reviven, por eso mismo se llama nuevo clásico. Entonces, eh, en el caso de Chiswick House, ven, este paisaje, este jardín, es de la misma, de esta Chiswick House, ¿sí? O sea, está todo en el mismo. Chiquitita la casa, muy, muy, muy modesta, y ven que usaban también para, esto es decorar, ¿sí? Esto es una cuestión del paisaje, ¿sí? Se ve este templo, ven que lo ven prácticamente completamente griego, ¿sí? Y el puente, todo esto para asemejarse a pinturas de este hombre. Sí, este pintor Claude Lorraine es un pintor un poco previo, donde en realidad también reencarna las cuestiones clásicas de Grecia y lo que hace es relatar acontecimientos, pero ven que está la arquitectura griega por todas partes, y las características de la obra tienen que ver con este paisaje, como un poco melancólico, con una iluminación también melancólica que no es para nada dramático. Entonces, los ingleses dijeron, bueno, vamos a hacer los jardines parecidos a este pintor. ¿Sí? Ven, este es otro, ve que siempre aparece el templito ahí de lejos. Entonces, es un poco esto que tiene que ver siempre la historia del arte, que todo tiene que ver con todo. En este caso, encontramos muy clara la unión entre pintura y arquitectura, ¿no? Que en realidad no es una unión, sino que nunca están separados. Bueno, eso teníamos en Inglaterra, por ejemplo, también en Alemania, vamos a tener este tipo de construcciones, ¿sí? Sobre todo se van a hacer también una cuestión, en Alemania lo que van a hacer es cambiar estos dioses griegos por algunos alemanes, se va a hablar del Valhalla también, eh, y es un poco más como más contundente, pero también vemos los mismos elementos, la construcción con las columnas, los capiteles dóricos. Sí, este es otro. Esta es la Gliptoteca de Múnich. Y en España, por ejemplo, tenemos como ejemplo al Museo del Prado, ¿sí? Al que no tuve el placer de ir, pero también tiene esta estructura neoclásica, ¿sí? Y acá en Argentina ahora les voy a mostrar también. Si ven, el racionalismo, a lo que hablamos de racionalismo es esta cuestión muy geométrica. Y en Argentina, que yo les había dicho, el cementerio de Recoleta, la entrada, ¿no? Porque después adentro conviven un montón de estilos.
La entrada también es neoclásica con un capitel dórico, ¿sí? Y el amigo Congreso también tiene elementos neoclásicos. El Congreso es un poco más ecléctico el estilo, porque en realidad hay algunos elementos barrocos, elementos neoclásicos. En realidad acá en Argentina el neoclásico no es un neoclásico puro, sino que siempre tiene agregados y demás, porque fue hecho posteriormente, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos esta primer parte de neoclásico de la clase de hoy, donde vimos arquitectura y ahora vamos a pasar ya un poquito de pintura. Bueno, los veo en el siguiente video.